El viento, como una navaja sobre las llanuras, arañaba el chal raído de Hilara. Su voz, una sinfonía de desolación que reflejaba el páramo de su alma. Cada ráfaga, más profunda que la anterior, no solo le helaba la piel, sino que le hundía las garras en la médula de los huesos, un crudo recordatorio del miedo gélido que se había convertido en su compañero constante. Tras ella yacían las ruinas humeantes de lo que, con tanta ironía, se había llamado una vida, un lugar gobernado por el látigo y la mueca de Jedidiah Sourn, un hombre cuyo corazón era tan estéril como los árboles despojados por el invierno que salpicaban el horizonte como dedos esqueléticos. Corrió, no hacia nada, sino lejos, una huida desesperada alimentada por la última brasa parpadeante de una lana que Sourn había intentado extinguir con tanto ahínco. El recuerdo de su mano pesada, el brillo frío en sus ojos mientras prometía venganza por desaires imaginarios, fue un acicate más potente que cualquier golpe físico. Esperaba el dolor, era la moneda de cambio de su existencia. Lo que no podía comprender era la bondad, un concepto tan ajeno como las estrellas distantes e indiferentes. Un polvo acre y asfixiante llenaba sus pulmones con cada respiración entrecortada. El paisaje, un lienzo cruel de marrones y grises, sin ofrecer consuelo ni asomo de santuario. Sus pies, envueltos en harapos, tropezaban con rocas invisibles. Cada caída era una nueva agonía. Sin embargo, seguía adelante. La imagen del rostro de Sourn era un aguijón aterrador. Cuando la vasta e implacable extensión finalmente se desvaneció ante sus ojos apagados, y la fuerza se desvaneció de sus extremidades como el agua de una vasija agrietada, se desplomó sobre el polvo, un pequeño montón roto contra la inmensidad del desierto. Entonces, era el final, una tumba poco profunda y sin nombre bajo un cielo despiadado. La conciencia era una orilla lejana de la que se alejaba cuando una sombra cayó sobre ella, grande y siniestra. El terror, agudo y puro, atravesó su conciencia que se desvanecía. Un hombre. Estaba arrodillado, su figura bloqueando la pálida luz de un día que agonizaba. Se estremeció, un sonido patético y animal desgarrándose de su garganta en carne viva, su mente gritando. Sourn la había encontrado. O tal vez este era solo otro Sourn, con una apariencia diferente. El mundo estaba lleno de ellos. Cerró los ojos con fuerza, preparándose para el golpe inevitable, las manos ásperas que la levantarían, la voz que la maldeciría. En cambio, solo hubo silencio, un silencio pesado y evaluador que tensó sus nervios. Cuando una mano, callosa y fuerte, le tocó suavemente el hombro, gritó, un gemido delgado y agudo. Él lo retiró al instante. A través de sus ojos entrecerrados y temerosos, lo vio, alto, de hombros anchos, su rostro curtido por el sol y el viento, grabado con líneas que hablaban de adversidades, tal vez de dolor. Sus ojos, del color de un cielo tormentoso, no contenían malicia alguna que ella pudiera discernir, solo una especie de evaluación cansada. Silas. Ese era el nombre que susurraba el viento desde las pocas granjas que había bordeado. Un recluso, un hombre de fantasmas y soledad. No dijo nada, su mirada recorrió su ropa rasgada, su rostro magullado, el temblor que la sacudía incontrolablemente. Se levantó, una figura imponente, y por un instante de infarto, pensó que la dejaría allí. Pero regresó, con un odre de agua en la mano. Se arrodilló de nuevo, su movimiento sorprendentemente cuidadoso para un hombre tan grande, y se lo ofreció. Su garganta se movió, pero no emergió ningún sonido. Agua. Algo tan simple, pero se sintió como una ofrenda monumental. Vacilante, sus dedos temblorosos rozaron los de él mientras tomaba el odre, el contacto enviando una oleada de viejos miedos a través de ella. Él no reaccionó, su expresión ilegible. La ayudó a sentarse, luego la levantó, con brazos fuertes pero impersonales, y la llevó hacia la oscura silueta de una cabaña y un granero que se acurrucaban contra el vasto vacío. A cada paso que daba, ella anticipaba la caída, la maldición, la exigencia. Nunca llegó. Dentro, la cabaña era austera, funcional,
pero limpia. Un fuego ardía en la chimenea, ofreciendo un calor escaso. La colocó en un catre toscamente labrado, la cubrió con una manta gruesa y áspera, y luego se acercó al fuego, añadiendo leña. Estaba de vuelta con ella. Y Lara lo observaba, con todos los músculos tensos, lista para salir disparada, aunque sabía que no tenía a dónde ir. Preparó un caldo ligero, que le provocó un nudo en el estómago con un hambre tan profunda que era dolorosa. Se lo trajo, un cuenco y una cuchara de madera. Aún sin palabras. Su silencio era un muro, impenetrable, pero extrañamente, no era el silencio amenazante de las espinas, que siempre había sido preludio de la violencia. Esto era diferente, un silencio nacido de la costumbre, tal vez del dolor. Comió despacio, abriéndose paso el caldo, sin apartar la mirada de él. Él estaba sentado a una mesa pequeña, remendando un arreo, con una mano grande sorprendentemente hábil. Los días se sucedían en este ritmo extraño y tranquilo. Silas se levantaba antes del amanecer, cuidaba de su escaso ganado, trabajaba su tierra estéril con férrea determinación. Le dejaba comida, agua fresca. Nunca se acercaba a su catre a menos que fuera necesario, nunca hablaba a menos que una sola palabra bastara. Come leña. Frío. Y Lara, a su vez, empezó a moverse, su cuerpo recuperándose lentamente. El terror permanecía, un nudo frío en el estómago, pero se veía superpuesto a una desconcertante confusión. Esperaba el látigo, la degradación, el trabajo interminable bajo amenaza. En cambio, no había nada. Solo el vasto silencio de los aviones, y el silencio igualmente vasto del hombre que la había acogido. Empezó con tareas pequeñas, barrer el suelo de tierra con una escoba desgastada, lavar los pocos platos. Cada acción era una pregunta, una ofrenda, una súplica para que le permitieran quedarse, para no ser expulsado de nuevo. Él simplemente asentía, su mirada se detenía en ella por un momento antes de volver a su propio trabajo. Una tarde, una carreta entró con un crujido en el patio. Una mujer mayor, su rostro como un mapa de la vida en la pradera, con ojos bondadosos arrugándose en las comisuras, bajó. Marta. Traía consigo una cesta, y una calidez que Lara había olvidado que podía existir. La mirada de Marta era conocedora, compasiva, mientras miraba a Lara, luego a Silas. Búscate ayuda, Silas, le había pedido con voz suave. Silas gruñó evasivamente. Marta, sin inmutarse, se presentó a Lara, su sonrisa genuina. Vio el miedo en los ojos de Lara, como se estremecía ante movimientos repentinos, y su amabilidad se convirtió en un salvavidas en el desconcertante nuevo mundo en el que se encontraba. Marta se convirtió en una visitante habitual, trayendo provisiones, noticias del lejano asentamiento y una silenciosa comprensión que poco a poco comenzó a debilitar el gélido miedo de Lara. Con Marta venía a menudo Lily, su nieta, una niña de quizás 5 veranos, toda ojos brillantes y curiosidad intrépida. Lily, inmaculada por la dureza que había moldeado a Lara, se acercaba sin dudar, ofreciéndole una flor de la pradera, una piedra lisa, extendiendo su pequeña mano. Lara, ávida de contacto suave, se encontró respondiendo. Sus propias manos, marcadas y vacilantes, se aflojaban lentamente. El invierno de la pradera descendió con furia, un asedio implacable de nieve y viento cortante que las aprisionó dentro de la pequeña cabaña. La vasta tierra abierta se convirtió en un remolino blanco que aisló por completo el rancho de Silas. Fue durante este confinamiento forzoso que se produjeron los primeros cambios, apareciendo grietas en las superficies heladas de sus interacciones. Una noche, el viento aullaba como un alma en pena, haciendo vibrar las mismas vigas de la cabaña. Un gemido sordo y angustiado provenía del establo. Una de las pocas vacas de Silas, preñada de ternero, se debatía. Silas, con el rostro sombrío a la luz parpadeante de la lámpara, se puso su grueso abrigo. Sin decir palabra, Lara se levantó, ajustándose el chal. Él la miró con una pregunta en los ojos,
pero no le dijo que se quedara. El establo estaba gélido. La linterna proyectaba sombras largas y danzantes. La vaca estaba tumbada, respirando entrecortadamente. Silas trabajaba con una intensidad experta y concentrada, con una mano grande sorprendentemente delicada mientras intentaba ayudar al animal en trabajo de parto. El ara, a pesar del miedo persistente que le tenía al fracaso, se movió para ayudarlo, llevándole trapos y agua tibia que él le había indicado que calentara. Su presencia era silenciosa pero firme. Pasaron las horas, marcadas solo por los gritos de dolor del animal y el implacable aullido del viento. No había lugar para el miedo a Silas, solo la necesidad inmediata y desesperada de salvar a la vaca y a su ternero. Cuando el pequeño y húmedo ternero finalmente yació humeante sobre el heno, y la madre comenzó a lamerlo, un profundo agotamiento se apoderó de ellos. Silas se apoyó en un establo, su aliento se nublaba en el aire gélido. Miró a Elara, la miró de verdad, y por primera vez ella vio algo más allá de la estoica reserva en sus ojos gris tormenta, un destello de reconocimiento, tal vez incluso respeto. «Buen trabajo», dijo con voz ronca. 2 palabras. Aterrizaron en el corazón de Elara como piedras calientes. Al día siguiente, la tormenta seguía rugiendo. Lily, que se había estado quedando con Marta y fue sorprendida por la ventisca en casa de Silas antes de que Marta pudiera regresar a casa, era un pequeño rayo de normalidad en la tensa quietud. Jugaba con un caballo de madera toscamente tallado. Su parloteo infantil llenaba la cabaña con un sonido que no se había oído en años. Se acercó a Elara, sosteniendo el caballo, que había perdido una pata. «Arregla», pidió, frunciendo el ceño con preocupación. Elara, recordando las habilidades que Sourn le había impuesto para remendar sus finas ropas, tomó el juguete. Sus dedos, aún torpes por la falta de uso y el frío, encontraron con cuidado una astilla de madera y un poco de cordel. Silas observó desde un rincón, olvidado de su remiendo habitual, mientras Elara volvía a colocar la pata pacientemente. Cuando se la devolvió a Lily, la risa encantada de la niña fue un rayo de sol en la sombría cabaña. Elara sintió una extraña calidez extenderse por su pecho, una sensación desconocida. La mirada de Silas se suavizó casi imperceptiblemente mientras observaba la interacción. Se dio la vuelta, pero no antes de que Elara viera una profunda tristeza cruzar su rostro, como una nube pasajera que oscurece el sol. Empezó a notar otras cosas en él, la forma en que sus ojos se detenían en la pequeña cuna toscamente tallada, escondida en el polvoriento desván, el único daguerrotipo descolorido de una mujer con una sonrisa amable y un niño pequeño que a veces sacaba de una vieja caja de madera cuando creía que ella no lo veía. Había una pequeña zona vallada en una elevación que daba al arroyo, marcada por 2 sencillas cruces de madera, casi irreconocibles por el desgaste. La visitaba a veces, permaneciendo allí de pie durante largos ratos, con la espalda rígida, una figura solitaria contra el cielo vasto e indiferente. Elara entendía el dolor, aunque el suyo era por una vida no vivida, por un inocente robado, mientras que el suyo parecía ser por una vida brutalmente arrebatada. Marta, en su siguiente visita después del deshielo, le habló en voz baja a Elara. Perdió a su esposa e hijo. Fiebre, hacía 5 años. Se los llevó a ambos en una semana. No ha sido el mismo desde que aquellas palabras pintaron una nueva imagen de Silas, explicando el profundo dolor que yacía bajo su estoico exterior, la fortaleza de silencio que había construido a su alrededor. El pequeño asentamiento, a un día de viaje, seguía siendo una fuente de ansiedad para Elara. En un raro viaje de provisiones, acompañando a Silas ante la insistencia de Marta de que necesitaba ver más que el rancho, Elara sintió las miradas, oyó los susurros. La mujer de Silas, ¿dónde la encontró? Parece que ha tenido problemas. Cada mirada era un juicio, cada susurro, una reapertura de viejas heridas. Thorne le había enseñado que la comunidad significaba condena, no apoyo. Se aferró a la silenciosa presencia de Silas, un escudo en el que apenas comenzaba a confiar. Él no dijo nada a los susurros,
pero su postura era rígida, con la mano apoyada cerca del potro en su cadera, una silenciosa advertencia que Ilara comprendía mejor que cualquier palabra de protección. Él era un muro contra el mundo, y por primera vez sintió un atisbo de seguridad bajo su sombra. La primavera llegó como una promesa susurrada, tiñendo la pradera con tímidas pinceladas de verde y el rubor de las flores silvestres. El aire, ya no áspero por el frío invierno, traía el aroma de la tierra húmeda y los nuevos comienzos. Ilara sintió el cambio en su interior, un lento y vacilante despliegue, como un brote congelado que se atreve a alcanzar el sol. Seguía moviéndose con cautela, el espectro de la espina era una sombra constante en la periferia de su mente, pero el peso aplastante del terror diario había disminuido. Silas también parecía conmovido por la renovación de la estación. Las arrugas alrededor de sus ojos, marcadas por el dolor y la soledad, parecían un poco más suaves. Hablaba más a menudo, no en largas conversaciones, sino en observaciones sobre la tierra, el ganado, el clima que se avecinaba, pequeños puentes construidos sobre el abismo de su silencio inicial. Empezó a enseñarle cosas, como reparar una cerca correctamente, como leer el cielo para la lluvia, los nombres de las hierbas de la pradera. Cada lección era impartida con una paciencia silenciosa que ella encontraba asombrosa. Nunca alzaba la voz si ella titubeaba, nunca mostraba impaciencia. Simplemente guiaba sus manos con las suyas, callosas y fuertes, pero sorprendentemente suaves. El tacto, antes fuente de terror, ahora traía una extraña y vibrante calidez. Una tarde, mientras trabajaban codo con codo en el pequeño huerto que ella había visto, cuidadosamente desbrozado y plantado, un jinete solitario apareció en el horizonte. A Ilara se le encogió el corazón y un terror gélido la invadió. El jinete no le resultaba familiar, pero cualquier desconocido podía ser presagio de espinas. Se enderezó, dirigiendo instintivamente la mano hacia el pequeño cuchillo que Silas le había dado para su trabajo, con la mirada fija en la figura que se acercaba. Silas, notando su tensión, le puso una mano tranquilizadora en el brazo. «Tranquila», murmuró en voz baja. El jinete se acercó y a Ilara se le cortó la respiración. No era Sourn, pero el rostro cruel, parecido al de una rata, del hombre era reconocible al instante. Caleb Innes, el capataz más despiadado de Sourn, el que a menudo infligía los castigos. Innes frenó a su caballo. Sus ojos, pequeños y mezquinos, recorrieron la pequeña granja antes de posarse en Ilara con una sonrisa que la heló hasta los huesos. «Vaya, vaya. Mira lo que tenemos aquí. El gorrión fugitivo. El amo Sourn te envía saludos. Y un mensaje. Quiere recuperar su propiedad». Ilara sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Propiedad. La palabra era una marca que la quemaba con renovada vergüenza y miedo. Podía sentir el viejo terror retorciéndose en su estómago, amenazando con arrastrarla de vuelta al abismo. Quería correr, esconderse, pero sentía los pies clavados en la tierra. La mirada de Inés se dirigió a Silas, desdeñosa y arrogante. «Hazte a un lado, ranchero. Esto no es asunto tuyo». Silas se movió lenta y deliberadamente, colocándose entre Ilara y Inés. Era más alto que el capataz, más corpulento, su presencia repentinamente formidable. Su rostro era de granito. «Ella no es una propiedad», afirmó Silas, su voz tranquila pero con el peso del hierro. «Y no se irá a ninguna parte». La sonrisa de Inés vaciló, reemplazada por una mueca de desprecio. «Palabras valientes. Sourn no ve con buenos ojos a los ladrones, ni a quienes los albergan. Vendrá por ella, y traerá suficientes hombres para destrozar este lugar para llegar a ella», escupió en el suelo cerca de los pies de Silas. «Te arrepentirás de esto». Con otra mirada venenosa a Ilara, Inés hizo girar su caballo y se alejó al galope, un oscuro presagio desapareciendo de nuevo en la inmensidad. El silencio descendió, pesado y tenso. Ilara temblaba, la azada del jardín resbalaba de sus dedos inertes. Sourn venía. El indulto había terminado. Miró a Silas,
con los ojos abiertos, una mezcla de terror y una esperanza desesperada. Él la había defendido. La había llamado no propiedad. Durante años, había sido una cosa, un objeto. Sus palabras fueron un bálsamo, un escudo. Se giró hacia ella, con una expresión indescifrable salvo por la tensión en la mandíbula. Vendrá, susurró Hilara, con la voz apenas audible. Sí, dijo Silas. Miró al horizonte por donde Inés había desaparecido. Entonces su mirada regresó a ella, directa e inquebrantable. Estaremos listos. La simple declaración quedó suspendida en el aire. No era una jactancia, sino una declaración de intenciones. En ese instante, Hilara supo que no podía volver a huir. No porque estuviera atrapada, sino porque, por primera vez, alguien estaba dispuesto a apoyarla. La idea era aterradora, pero también encendió una pequeña chispa de coraje que desconocía poseer. Había esperado el látigo, la condena, el abandono. En cambio, este hombre silencioso y herido le ofrecía una lucha, una oportunidad. Los días posteriores a la visita de Inés transcurrieron con anticipación, bajo un pesado manto de temor tácito. Hilara se encontró observando el horizonte constantemente, cada tolvanera distante, cada halcón en vuelo, transformándose en la imaginaria aproximación de Sourn y sus hombres. El sueño le ofrecía poco respiro. Sus sueños estaban atormentados por sombras y el eco de la voz de Sourn. Sin embargo, bajo el miedo, algo nuevo se arraigaba, una firme determinación. No se acobardaría. No se dejaría arrastrar de vuelta. Silas era un hombre transformado. La tranquila soledad que había cultivado durante años dio paso a una energía concentrada. Revisó su rifle y su colt meticulosamente, asegurándose de que estuvieran limpios y cargados. Reforzó la puerta de la cabaña y tapió una de las ventanas más pequeñas. Hablaba poco de Sourn, pero sus acciones eran una constante y silenciosa tranquilidad. Le enseñó a Hilara a cargar y disparar la vieja escopeta que conservaba, sus manos guiando las de ella sobre el frío metal, su cercanía un extraño consuelo en medio de la creciente tensión. El arma se sentía pesada, extraña en su agarre, pero a medida que aprendió a manejarla, una brizna de autonomía se arraigó. Ya no estaba completamente a la defensiva. Indefensa. Marta llegó una tarde, con el rostro marcado por la preocupación. La noticia de la visita de Heinz la había alcanzado. Jedediah Thorne es una víbora, Silas, dijo en voz baja. Tiene hombres y tiene un corazón negro. Miró a Hilara, con una mirada llena de una feroz protección maternal. Estás a salvo aquí, niña. Nos encargaremos de que sus palabras, y la presencia de Lily, que jugaba tranquilamente junto a la chimenea, ajena a las ansiedades de los adultos, le brindaran un pequeño consuelo. La comunidad, por pequeña y dispersa que fuera, no era del todo indiferente. El enfrentamiento, cuando llegó, no fue con el estruendo de una cuadrilla montada, sino con la insidiosa llegada del propio Thorne, acompañado solo por Heinz y otros 2 hombres de rostro severo. Entraron al patio al mediodía, audaces y arrogantes. Thorne se situó ligeramente por delante. Su costosa ropa de ciudad contrastaba marcadamente con la rudeza de la frontera. Desmontó con aire de propietario, con la mirada fría y calculadora, y encontró de inmediato a Hilara, que permanecía congelada cerca de la puerta de la cabaña, con la escopeta sostenida sin apretar en las manos. Hilara, dijo Thorne con voz suave, casi agradable, pero impregnada de una innegable amenaza. Has causado muchos problemas. Es hora de volver a casa, a casa. La palabra era una burla. Los nudillos de Hilara se pusieron blancos al tocar la escopeta. Tenía la garganta seca. Silas salió de la cabaña y se situó ligeramente delante de ella. Su rifle estaba sujeto sin apretar a su costado, pero su postura era todo menos relajada. No va a ir contigo, Thorne. Los labios de Thorne se curvaron en una mueca de desprecio. Siempre tan galante, ¿verdad? Esta mujer es una sirvienta contratada, ligada a mí por ley.
Se fugó. Solo estoy recuperando mi propiedad. Sacó un documento del bolsillo de su abrigo, agitándolo con desdén. Es legal y vinculante. Ese papel no vale ni la tinta si se firmó bajo coacción, replicó Silas con voz serena. Ella se queda aquí. Thorne entrecerró los ojos. ¿Te atreves a desafiarme? ¿Y la ley? Señaló a sus hombres. Quizás sea necesaria una demostración de las consecuencias. Inés y los demás se tensaron. Sus manos se dirigieron hacia sus armas. Era el momento. El momento se alargó, tenso como la cuerda de un arco. Y Lara sintió un temblor recorrerla, pero al mirar el perfil resuelto de Silas, la firmeza de su mandíbula, algo cambió en su interior. El miedo seguía ahí, una fría serpiente en sus entrañas, pero junto a él, un destello de desafío, avivado por su coraje. Dio un paso al frente, alineándose con Silas. Su voz, al hablar, fue sorprendentemente firme, aunque tranquila. No soy de tu propiedad, Jedediah. No volveré. Los ojos de Thorne se abrieron ligeramente, luego se endurecieron en furia. Había esperado una criatura acobardada y rota, no a esta mujer que se atrevió a sostener su mirada. Miserable desagradecido. Después de todo, lo único que hiciste fue romperle el espíritu. Sourn, interrumpió Silas, su voz como el chasquido de un látigo. No lo volverás a hacer. Levantó ligeramente su rifle. Vete. Ahora el rostro de Sourn se contorsionó de rabia. Pagarán por esto, los dos. Miró de Silas a Yara, su mirada venenosa. ¿Crees que esto ha terminado? Esta tierra no está fuera de mi alcance ni por un momento. Pareció que la violencia era inevitable. Entonces, Sourn pareció reconsiderarlo, tal vez viendo la determinación inquebrantable en los ojos de Silas, la inesperada resolución en los de Ayara. O tal vez prefería otro tipo de venganza. Con un breve asentimiento a sus hombres, volvió a montar. ¿No has oído lo último de esto?, espetó, luego hizo girar a su caballo, y con su séquito, se alejó, dejando un silencio latente a su paso. Ayara sentía las piernas débiles y se apoyó contra la pared de la cabaña. La escopeta, de repente, le pesaba desmesuradamente. Silas bajó lentamente el rifle, encorvando ligeramente los hombros. Se giró hacia ella, con el rostro sombrío pero aliviado. No habló, pero sus ojos reflejaban una profunda emoción, preocupación, orgullo y una profunda comprensión compartida. Ella había resistido. Habían resistido juntos. La amenaza inmediata había pasado, pero el aire seguía cargado de miedos no expresados y la creciente comprensión de lo que acababan de afrontar y de lo que aún podría venir. En el silencio posterior, Silas finalmente compartió la magnitud de su propia tragedia. Las palabras le salieron lenta y dolorosamente, como si arrancara fragmentos de vidrio de una vieja herida. Habló de Sara, su esposa, de su risa como campanillas de viento, y del pequeño Tom, su hijo, con ojos tan brillantes como el cielo de la pradera. Describió la fiebre, rápida y despiadada, que los había robado, dejándolo vacío, un hombre a la deriva en un mar de dolor, el monumento ranchero a su pérdida. Y Lara escuchó, con el corazón dolido por él, por los fantasmas que acechaban cada momento de tranquilidad. Y mientras él hablaba, comprendió la profundidad de su protección, el feroz deseo de protegerla del tipo de dolor que había destrozado su propio mundo. Su aislamiento no había sido un rechazo a la vida, sino una fortaleza contra más dolor. Y ella, de alguna manera, había roto sus muros. Los días posteriores a la partida de Sourn estuvieron imbuidos de una frágil paz, el silencio de la pradera ya no opresivo, sino con una cualidad vigilante. La amenaza de Sourn persistía, una nube oscura en el horizonte, pero con cada amanecer Lara se sentía un poco más fuerte, un poco más arraigada a este pequeño trozo de tierra que Silas había defendido como suyo también. La confrontación había despojado a los últimos vestigios de su condición de víctima. Se había enfrentado a su torturador y no se había derrumbado. Más importante aún, no había estado sola. Silas,
Tras salir de las sombras de su dolor para protegerla, descubrió que no podía retirarse del todo. Se había producido un cambio profundo entre ellos, un vínculo tácito forjado en una crisis compartida y vulnerabilidades reveladas. Los muros que con tanto cuidado había construido alrededor de su corazón se habían derrumbado irrevocablemente, no por la fuerza, sino por la silenciosa resiliencia de la mujer a la que había protegido. Se encontró observando a Ilara mientras se movía por la cabaña, con pasos ahora más seguros, una sutil fuerza en su postura que antes no tenía. Vio cómo cuidaba el pequeño jardín, avivando la tierra rebelde con una persistencia suave, reflejo de su propio espíritu tenaz. Vio la leve sonrisa que a veces se dibujaba en sus labios cuando Lily le hablaba, una sonrisa que llegaba a sus ojos, disipando algunas sombras. Una tarde, mientras el sol se tiñeba de carmesí y oro en el cielo del oeste, se sentaron en el porche, en un silencio reconfortante. Ilara remendaba una de las camisas de Silas, con las puntadas impecables y uniformes. Él limpiaba su rifle. Los clics metálicos eran un contrapunto rítmico al canto de los grillos. «Gracias, Silas», dijo ella en voz baja, sin levantar la vista de su trabajo. Por todo, dejó de limpiar, con la mirada fija en su cabeza agachada. «Te mantuviste firme, Ilara. Encontraste tu propia fuerza. Yo no la habría encontrado. Sin ti, su voz era apenas un susurro». Extendió la mano, sus dedos callosos vacilaron antes de tocar suavemente la de ella, deteniendo la aguja. Su piel estaba cálida bajo su tacto. «Estábamos juntos», dijo, con la voz ronca pero impregnada de una profunda ternura. Era un reconocimiento de su viaje compartido, de la comprensión tácita que había crecido entre ellos. Su pasado era un tapiz de crueldad, el suyo un paisaje de pérdida. Sin embargo, aquí, en este remoto rincón del mundo, habían encontrado un punto en común, un propósito compartido. Empezó a hacerla parte de su mundo de maneras pequeñas y significativas. Le enseñó a montar como es debido, no en un jamelgo destartalado, sino en su yegua más mansa, guiándola con sus manos, su presencia como una firme garantía. Le mostró los límites de sus tierras, explicándole sus planes para las próximas temporadas, con una voz que transmitía una renovada esperanza que ella no había oído antes. Habló de sus padres, quienes habían forjado este rancho en la naturaleza, sus sueños y luchas entretejidos en la esencia misma del mundo. Compartía su legado, su corazón. Le hizo un pequeño y resistente taburete para el jardín, alisando la madera con cuidado con sus manos. Incluso, una tarde ventosa, le regaló torpemente una pequeña cinta de colores brillantes que había comprado en el asentamiento, un marcado contraste con su habitual pragmatismo. Su sorpresa y alegría fueron una recompensa mucho mayor de lo que él había anticipado. La cautelosa comunidad, gracias a la amable diplomacia de Marta y a la noticia de la postura de Silas contra Sourn, comenzó a ver a Ilara de otra manera. Los susurros no cesaron del todo, pero su tono pasó de la sospecha a un respeto reticente, y luego a una aceptación silenciosa. Cuando Marta organizó la construcción de un granero para un vecino cuya estructura había resultado dañada por una tormenta, Ilara trabajó junto a las demás mujeres. Su discreta competencia y su gentileza las fueron conquistando poco a poco. Ya no era solo la mujer de Silas, sino de Ilara, un espíritu resiliente que se había ganado su lugar. La sombra de Sourn no se desvaneció del todo, pero se alejó, convirtiéndose en un recuerdo lejano en lugar de una amenaza inmediata. Finalmente, la escasa red de comunicación de la pradera corrió la voz de que Sourn, enfrentado a la ruina financiera por otras empresas turbias y quizás reacio a arriesgarse a una mayor confrontación en un territorio donde, claramente, no sentía simpatía por él, había seguido adelante, y su tiranía había encontrado nuevos y desafortunados objetivos en otros lugares. La noticia supuso una liberación definitiva y profunda para Ilara. Era verdaderamente libre. Una fresca tarde de otoño, un año después de su desesperada llegada, Silas y Ilara se encontraban en la pequeña elevación que daba al arroyo, el mismo lugar donde su dolor había sido tan palpable.
Las dos cruces desgastadas seguían en pie, pero ahora, junto a ellas, Dilara había plantado flores silvestres, cuyos vibrantes colores eran testimonio de la persistencia de la vida. El aire era fresco, con el aroma a humo de leña de la chimenea. Silas la rodeó con el brazo, atrayéndola hacia sí. Era un gesto de cariño natural, de profunda pertenencia. A Sara y a Tom les habrías caído bien, dijo en voz baja, con la voz cargada de emoción. Dilara apoyó la cabeza en su hombro, con el corazón henchido. Comprendió la profundidad de sus palabras, la sanación que representaban para él, la aceptación que le ofrecían. No estaba reemplazando a su amor perdido, sino haciendo espacio en su corazón herido para uno nuevo. No solo le había dado refugio, sino un hogar, un propósito, una razón para volver a creer en la bondad. Había llegado esperando la crueldad que siempre había conocido, el aguijón del instinto de la látigo. En cambio, este tranquilo y firme vaquero, con sus propias y profundas penas, le había mostrado con paciencia y persistencia otro camino. No había buscado poseerla ni controlarla, sino empoderarla, verla florecer. La había convertido en su mundo, no poseyéndola, sino compartiendo el suyo, permitiéndole reconstruir el suyo a su lado, sus vidas entrelazándose como los resilientes hallazgos de la pradera, más fuertes juntos que nunca separados. Mientras las primeras estrellas punzaban el vasto y oscuro cielo, una profunda paz los invadió, una paz ganada con esfuerzo, cimentada en la confianza e iluminada por un amor tan firme y perdurable como la tierra misma. El futuro se extendía ante ellos, incierto como todos los futuros, pero ya no aterrador. Era un camino que recorrerían juntos. Tal vez, tú, al ver esta historia desarrollarse, te hayas enfrentado a tus propias llanuras áridas, a tus propias espinas de Jedediah en diferentes formas. Quizás hayas conocido el dolor de la injusticia o el frío abrazo del miedo. Lo que Dilara y Silas encontraron no fue una salida mágica, sino la valentía para resistir, la resiliencia para sanar y el poder transformador de un ser humano que ofrece a otro no un latigazo de juicio, sino una mano de apoyo inquebrantable. Su historia nos recuerda que incluso en los paisajes más duros, la esperanza puede echar raíces, y las heridas más profundas pueden, con tiempo y ternura, dar paso a una paz que sobrepasa todo entendimiento.